9 de la mañana con 2 minutos abrimos la primera entrevista. Hablamos de pobreza infantil. Se conocieron los últimos datos que superan el 20%. Para conocer un poco más sobre esto y el trabajo que hizo además el economista Nicolás Sichevsky desglosando los datos, que son los que nos dan estos guarismos que vamos a conversar, es que lo recibimos esta mañana. Él es gerente de la consultora CPA Ferrer. Bienvenido, Nicolás. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, ¿qué define la línea de pobreza en el caso de los niños, niñas y adolescentes? A ver, creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces genera confusión. En primer lugar, la pobreza per se es un concepto subjetivo, ¿no? Digo, hay personas que pueden considerar que determinadas necesidades básicas tienen que estar satisfechas para no ser pobre, o se debe tener determinado ingreso para no ser pobre. El INE lo que realiza es una medición de la pobreza en base a los ingresos, o sea, es un concepto de pobreza monetaria que viene a, si se quiere, a reflejar, bueno, cuánto dinero se necesita un hogar para cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, la pobreza se mide a nivel de hogar. Luego se mira qué personas viven en ese hogar y si el hogar es pobre, porque el hogar en su conjunto no alcanza determinado nivel de ingresos, todos los integrantes de ese hogar están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, cuando hablamos de pobreza en los menores de edad, no es que tengan que trabajar para no ser pobres, sino que el hogar en el que viven no alcanzan los ingresos suficientes para estar por encima de la línea de pobreza, que depende de la cantidad de gente que vive en el hogar, obviamente. Estamos hablando de ingresos genuinos, o sea, ingresos que generan los adultos en esa familia, en ese núcleo. Para el concepto de ingresos, para definir la pobreza, considera los ingresos por trabajo, los ingresos por rentas, los ingresos por transferencias. Por ejemplo, las asignaciones familiares obviamente reducen la pobreza porque... Pero estuvieron presentes dentro de estos parámetros porque por allí surgieron algunas críticas desde el Ministerio de Desarrollo Social y creo que por eso está bueno poder ponerle un poco de claridad al asunto. La medición de la pobreza se hace en base a el total de los ingresos que percibe el hogar. Incluso hasta se consideran, por ejemplo, ingresos en especie. Es decir, si una canasta cuenta para el ingreso del hogar. Exactamente. Entonces, creo que los resultados, si se quiere, lo que muestran, al margen de que siempre genera polémica porque de un lado se dice una cosa, de otro lado se dice otra, es que hay un núcleo de personas y de hogares que hace mucho tiempo que vive por debajo de la línea de pobreza. En términos generales, 1 de cada 10, un 10% de las personas. Es el 7% de los hogares en donde vive el 10% de las personas. Y creo que una reflexión que puede hacerse a partir de eso, sobre todo cuando uno mira los datos de este primer semestre contra los del primer semestre del año anterior. Ahí siempre hay que tener en cuenta, por un lado, comparar periodos similares, porque a veces el empleo es estacionalmente más alto en el segundo semestre, hay aguinaldo, hay salario vacacional, la inflación a veces es más alta en un periodo que en otro. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta los márgenes de error. Esto es una encuesta, tiene márgenes de error y por tanto a veces pequeñas variaciones no necesariamente nos permiten afirmar que aumentó o se redujo la pobreza. Entonces, lo que a mí quizá lo llamativo es que en un periodo en donde los ingresos promedio de los hogares, o sea, si agarramos 100 hogares, el de que está en el medio tuvo un incremento de sus ingresos real del 4%, porque el empleo se recuperó frente a un año atrás, porque los salarios se recuperaron frente a un año atrás. La pobreza prácticamente no se movió, cayó de 10,7 a 10,4, que está dentro del margen de error. Y eso creo que puede estar reflejando dos cosas. En primer lugar, la canasta básica, sobre todo la alimentaria, puede haber estado afectado en parte por el incremento de frutas y verduras, es decir, la canasta que mide la pobreza puede haber aumentado un poco más que la inflación, pero también creo que los ingresos de los hogares más pobres no aumentaron un 4% en términos reales, probablemente lo hayan aumentado un 1 o un 2%, y eso complejiza claramente el debate sobre qué políticas adoptar, porque en definitiva el crecimiento de la economía, el crecimiento del empleo y de los salarios
no se traslada uno a uno en los hogares más pobres porque hay claramente una heterogeneidad en las habilidades, las capacidades y las posibilidades incluso de salir a trabajar. Muchas veces los hogares por debajo de la línea de pobreza tienen un número de hijos mayor al promedio de la población, eso es una realidad. Y para trabajar hay que dejarlos con alguien, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hace que haya que, en cierta forma, plantearse cómo llegar mejor a ese conjunto de la población, que obviamente requiere recursos, ¿no? O sea, nada es gratis. Evolutivamente, entonces, si comparamos con otros años, la comparación que siempre se hace 2019, anterior periodo de gobierno, antes de la pandemia, ¿qué podemos decir de la pobreza infantil? A ver, creo que tanto a nivel general, la relación entre pobreza infantil o pobreza entre menores de 6 años en relación al total de la población, hace años que es muy superior. O sea, cuando uno mira el porcentaje de niños menores de 6 años que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza, es casi 10 veces mayor a los mayores de 65 años. Esto porque cuando uno ve los hogares que son pobres, los niños están concentrados mucho más ahí que en hogares de mayores ingresos. Cuando uno, al mirar, si se quiere, la evolución más desde una perspectiva más de largo plazo, de mediano plazo, lo que ve es que a mediados de la década 2015, 2016, 2017, la reducción de la pobreza que había sido muy fuerte entre la salida de la crisis del 2002 y 2013, 2014, había caído mucho la pobreza en ese periodo, la pobreza tiende a estancarse, obviamente tiene un repunte por la pandemia, que claramente generó efectos heterogéneos en la población, o sea, no le pegó igual a todos. No, tú lo describías recién. Exacto, y la salida de la pandemia no es igual para todos los segmentos de la población, por más de que tenemos más empleo. Hoy en día el salario está por encima de 2019, eso es para el promedio de la población. Para este conjunto de la población eso puede que no sea así. Y en cierta forma creo que siempre siendo cuidadosos con los márgenes de error, lo que hay es que la pobreza subió con la pandemia, bajó y está apenas encima de lo que estaba en 2019, pero creo que eso no modifica los desafíos que tiene Uruguay en torno a el combate tanto de la pobreza a nivel general como a nivel de la pobreza infantil. Es necesario destinar más recursos en ese conjunto de la población y para destinar más recursos hay que destinar menos recursos a otra cosa. Eso es una regla básica. Bueno, se acaba de aprobar, ¿no? O por lo menos tiene media sanción este proyecto de ley impulsado por la diputada Cristina Lustenberg, que ha tenido mucha polémica porque hacía mucho tiempo que se venía trabajando en pos de, bueno, generar articulación en las políticas de Estado para que se pudiera llegar mejor para atender a la primera infancia, infancia y adolescencia. Hay un dato excluyente dentro de todo este abordaje, que es que 1 de cada 5 niños es pobre en nuestro país, más allá de la globalidad y hablando en hogares, ¿no? En términos de infancias es preocupante, sobre todo con la primera infancia. Claramente, a ver, yo no soy experto en el tema de primera infancia, los que saben del tema siempre mencionan que en los primeros años de vida se juega el destino de... Los primeros 2 años. En los primeros 2 años se juega el destino de... o por lo menos las probabilidades de que esa persona luego en el futuro pueda desenvolverse de mejor forma. Si vemos... Si hoy tenemos un 20% de niños pobres, y bueno, yo no sé si dentro de 20 años, cuando esos niños tengan 25 o 30 años, no van a tener mayores dificultades de adaptarse al mercado laboral y por tanto tener mayores problemas de ingresos en el futuro. Entonces, creo que lo que tú decías, de que no es solamente transferencia, es necesario tener transferencias directas, pero el fenómeno de la pobreza es mucho más general en torno a... como mencionábamos al principio, temas de sistema de cuidados, temas de infraestructura, ¿no? Incluso teniendo ingresos suficientes para estar por encima de la línea de pobreza, no es lo mismo tener iluminación pública, saneamiento y calles de cemento y una vivienda, obviamente, que no tenerla. O sea, todo ese tipo de cosas son muy costosas a nivel del gasto del Estado. Y el sistema de seguridad social en Uruguay desde siempre ha estado enfocado por construcción en los mayores de edad. No solo las pasividades, pero el sistema de salud, el sistema de desempleo, o sea, buena parte del gasto público no va a parar hacia los mayores de edad
Y eso es un reflejo en parte de por qué en los mayores de 65 años la pobreza es 1 de cada 50. En parte es porque el sistema de pasividades en Uruguay, en términos relativos a nuestro país, tiene una cobertura muy amplia y hace que prácticamente que todos los mayores de 65 años tengan algún tipo de prestación. Creo que esto debe o debería hacer que debería generar cierto replanteamiento de los cuestionamientos en torno a si es necesario aumentar las pasividades o no. A ver, es probable que una pasividad mínima sea insuficiente para, dado el costo de vida en Uruguay. Eso puede ser que sea cierto, pero cuando uno ve los números... No puede ser, ¿no? 15.000 pesos a nadie. Exactamente, bueno, pero cuando uno ve los números, en el fondo es un tema de dilemas, de si pongo la plata acá o la pongo acá. Cuando uno ve los números, hay un adulto mayor pobre cada 50 y hay un niño cada 5. Entonces, y eso es dado el gasto público actual. Si queremos incrementar el gasto en pasividades, como muchas veces se plantea, tengamos en cuenta de que de algún otro lado hay que sacarlo y que es plata que no podemos gastar en primera infancia. O sea, eso creo que es una regla básica que muchas veces pasa por alto cuando se debaten estos temas en la órbita pública. Bien, ya nos quedan pocos minutos y quería preguntarte por la inflación porque se conoció en las últimas horas el último dato que refleja una inflación históricamente baja, ¿no? ¿Cómo se compone este dato del 3,9% que comentábamos ayer? Sí, el dato es el más bajo desde 2005. Tiene ciertos componentes quizá transitorios, ciertos componentes más permanentes. En primer lugar, venimos de un 2022 con inflación muy alta. Si recordamos, hasta septiembre, octubre del año pasado tuvimos los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania que generó una alza importante en los precios de los alimentos sobre todo. Entonces, al compararnos, una vez normalizado el nivel de precios, al compararnos contra esos meses, los alimentos en general operan a la baja. Lo mismo los combustibles, por más de que ahora en los últimos meses subieron, pero están más bajos que lo que estaban hace un año. También, obviamente, el tipo de cambio que se ha mantenido estable prácticamente en el último año hace que los bienes transables, que son los que se comercian con el resto del mundo, no hayan tenido variaciones prácticamente. La inflación del componente transable, que es más o menos la mitad de la inflación, es 1% en el último año. O sea, todo lo que tenemos que traer de afuera, que se paga en dólares, termina siendo más barato para todo los lo que tenemos que uruguayos. traer de afuera o que exportamos. Por ejemplo, la carne es un bien transable en el sentido de que el precio no se determina en Uruguay. El precio es el precio de la carne a nivel global, que es en dólares y es una combinación del precio de la carne más la devolución del tipo de cambio. Entonces, ese componente de cosas, en algún caso algo transitorias, pero no necesariamente, han hecho que la caída de la inflación haya sido mucho más rápida de lo que todo el mundo preveía. Incluso si miramos el efecto de la sequía por las frutas y las verduras, que tuvieron una suba de 50% en abril, mayo, junio, la reversión de esa suba fue mucho más rápida y hace que el nivel de inflación hoy sea más bajo que el que todos esperábamos, incluso el gobierno, meses atrás. El otro componente relevante y que es quizá el más importante cuando uno piensa en hacia dónde va a ir la inflación es la evolución de la inflación no transable, que son los servicios, básicamente, que no se comercializan con el resto del mundo y cuyo componente principal son los salarios. Ahí hay que ver todavía si la evolución de la inflación no transable, que ha sido menor a la esperada, refleja que la política monetaria ha sido exitosa en cambiar un poco la dinámica de fijación de precios y que los agentes perciban que efectivamente estamos en un nivel de inflación más bajo. Yo creo que eso puede ser así. O si hay cierto reflejo todavía de que en algunos casos no se aplicaron, porque la negociación está ocurriendo, todavía no tenemos ese traspaso a precios de los incrementos salariales que van a ocurrir en los próximos meses. ¿La tendencia es mantenerse así hasta fin de año? Nuestra perspectiva es que la inflación va a tener un leve repunte, pero va a cerrar en torno al 5% este año. O sea, dentro del rango meta. Dentro del rango meta, se va a mantener dentro del rango meta por lo menos hasta mediados del año que viene. Luego tenemos que ver
cómo terminan las Impacta el negociaciones proceso salariales. y también el proceso electoral. El proceso electoral en general la inflación no tiene efecto, pero el dólar está aumentando a nivel global Eso bastante. te quería preguntar, claro. El dólar está aumentando a nivel global, influencia. no es Uruguay, es el mundo, y por lo que comentaba, la inflación transable puede pegar la vuelta porque el tipo de cambio ha subido. En cualquier caso, creo que la inflación tendería a estabilizarse en un nivel inferior al típico 8%.